Hola a todo el equipo técnico y de producción de Guía Tu Cuerpo. Ya está acá listo en el estudio C de Telesur para que iniciemos el recorrido por las noticias más destacadas en materia de salud de estos últimos días. También vamos a estar hablando sobre la conmemoración del Día Internacional del Glaucoma, que se celebra cada 12 de marzo. Conoceremos también la realidad que están viviendo los refugiados en la Franja de Gaza a consecuencia de la crisis humanitaria que se están enfrentando diariamente. Pero antes de iniciar, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @guiatucuerpo1, mi cuenta es @DanielaTelesur y nuestro correo electrónico es guiatucuerpo@telesurtv.net. Yo soy Daniela Bielman y es un verdadero placer estar con ustedes. Comencemos. Si se suspenden los fondos de las agencias, no podremos proporcionar a nuestros niños alimentos y atención médica. No habrá escuelas para que asistan nuestros niños y terminarán en las calles. Preferimos estallar frente al enemigo israelí en lugar de vivir así. Cada 12 de marzo se conmemora el Día Internacional del Glaucoma, una enfermedad del ojo que afecta la visión de manera gradual y que es considerada como la segunda causa común de ceguera en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente está afectando a unos 4.5 millones de personas y se estima que esta cifra pueda aumentar a 11 millones para el año 2020. Vamos a ver. Con la finalidad de llamar la atención de la población a nivel mundial sobre las enfermedades oculares progresivas que dañan la visión, todos los 12 de marzo se conmemora el Día Internacional del Glaucoma, una enfermedad silenciosa caracterizada por la presencia de una lesión en el nervio óptico sistemática, causado por un nivel demasiado alto en la presión intraocular. Las personas más propensas a sufrir esta enfermedad son aquellas que sufren miopía, diabetes o personas mayores de 60 años. Es necesario saber que el deterioro del nervio ocular es irreversible y ocasiona una pérdida gradual de la visión lateral o geográfica. Precisamente, esta pérdida junto a la ausencia de dolor, en la mayoría de los casos, provoca la falta de sospecha del paciente. Por ello, es fundamental las revisiones oftalmológicas periódicas, realizadas por especialistas para comprobar el estado de las fibras nerviosas y su posible degeneración. Ahora sí, es tiempo de que iniciemos el repaso por los acontecimientos más relevantes en materia de salud de esta semana que recientemente terminó. Comencemos. De acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de Veracruz, México, publicado recientemente, se detectaron en la entidad 36 casos de tuberculosis entre el 11 y 17 de febrero, situación que posiciona al Estado mexicano con el mayor número de personas diagnosticadas con la enfermedad respiratoria de la nación. La ciudad veracruzana ha registrado en lo que va de año unos 230 casos de tuberculosis, de los cuales 149 son de hombres y 81 en mujeres. Mientras Baja California ha detectado 179 casos y el estado de Sonora 159. De acuerdo con la OMS, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante que existe en el mundo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para su control. Asimismo, asegura que 1/3 de la población mundial se encuentra infectada con la bacteria causante de la tuberculosis. Los médicos y trabajadores de la Seguridad Social de Perú se pararon durante 48 horas en rechazo a las políticas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien pretende y está buscando promover la privatización de los hospitales. Los médicos además están exigiendo mayor inversión en este sector. Vamos a verlo. Personal médico, técnico y de enfermería se unió en una jornada de lucha para protestar contra lo que llaman la privatización encubierta del sistema de seguridad social. Señalan que el gobierno ya ha concesionado 2 hospitales, además de tercerizar servicios como laboratorio, diagnóstico por imágenes y cirugías. Ese dinero, ese costo de esa operación es 10 veces más alta, en algunos casos mucho mayor,
de las que la hacemos cuando estamos nosotros en nuestra institución. Eso es una desarticulación. Están pagando millones de soles en tercerizaciones. Si nos dieran la posibilidad o vieran nuevos hospitales como lo que se ha planteado, y lo planteamos nosotros, tranquilamente podríamos solventar las cosas. Según la Federación Médica, el Seguro Social de Salud desvía anualmente alrededor de 2.000 millones de dólares por el pago de servicios a entidades privadas, mientras sus hospitales padecen un déficit de personal, camas e infraestructura, dejando de atender 4 millones de consultas y 90.000 cirugías al año. Las citas las dan para 3-4 meses. Para las personas mayores de 70, 80 años, tienen que venir a las 4 de la mañana a los hospitales para sacar una cita. Eso es inaceptable, es inhumano lo que se está haciendo con las personas mayores. Una crisis hospitalaria que, a decir de los manifestantes, pone en riesgo la salud de los asegurados, quienes aportan obligatoriamente un porcentaje de sus salarios, aporte que aseguran no se ve reflejado en la condición de los hospitales. Faltan insumos para laboratorios, no hay reactivos para exámenes, faltan medicamentos. Hay pacientes que vienen por medicamentos y no encuentran el medicamento en farmacia. No por el personal, es porque no hay abastecimiento. No es por las cadenas, no es por los mandos menores, es porque no se compra en forma adecuada. Otra de las demandas de los médicos de salud es el aumento de salarios para sus trabajadores, el cual aseguran permanece estancado hace 4 años, así como la lucha contra la corrupción al interior del sector. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Y en Bolivia se anunció la modificación de las normas que incluyen a los ciudadanos argentinos en los servicios estatales gratuitos de salud. Esto lo han hecho como agradecimiento al trato que están recibiendo los bolivianos en la República de Argentina. Freddy Morales nos cuenta. El canciller Fernando Guanacuni y la ministra de Salud, Ariana Campero, hicieron el anuncio oficial en Palacio de Gobierno. Se ha conformado una misión especial que a la brevedad posible se trasladará a la República Argentina para dialogar sobre el tema de atención en salud para connacionales de ambos países. De igual forma, anunciamos que se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio. Este anuncio responde a una supuesta tensión difundida en los medios de comunicación entre ambos gobiernos por una presunta negativa boliviana a dar el mismo trato que reciben sus connacionales en Argentina en cuanto a la atención gratuita de salud. Despejamos dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos en la misma línea que ayer manifestó el canciller argentino. Afirmamos que existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países, mismo que ha de conducir a la resolución de cualquier asunto de nuestra agenda compartida. El presidente Evo Morales, en un acto público en la ciudad de Yacuiba, frontera con la Argentina, ratificó la decisión oficial de su gobierno. Quiero decirles a los hermanos argentinos, pero sobre todo a los hermanos bolivianos que viven en Argentina, como también a los hermanos argentinos que viven en Bolivia. Los hermanos que viven en Bolivia van a tener el mismo tratamiento que los hermanos que viven bolivianos en Argentina. Somos de la patria grande. Trabajar conjuntamente el tema de salud y educación. Argentina es uno de los principales receptores de la migración de bolivianos. Aunque las cifras oficiales hablan de 500.000, se estima en más del doble el número real. Ambos países comparten una frontera de más de 700 kilómetros. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Revisamos qué ha pasado más al sur, en Argentina, específicamente en la provincia de Jujuy. Hay un proyecto de ley que está promoviendo el cobro de seguro médico obligatorio a los extranjeros que visiten ese territorio. Los detalles los tiene nuestra compañera Sabrina Roth. A pesar de que no hay estadísticas oficiales sobre el gasto que produciría la atención de pacientes extranjeros en el presupuesto provincial, el ministro Gustavo Bouid promueve el cobro de un seguro obligatorio a las personas que visiten Jujuy que no sean argentinas. El prejuicio contra los migrantes, sobre todo de países limítrofes, está instalado en la sociedad. Yo no le puedo dar un número, pero de 10 pacientes que concurren al hospital le puedo asegurar que por lo menos 6 son extranjeros.
Para conocer precisiones sobre los datos oficiales, consultamos a César Mulqui, de la Dirección Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud. Números exactos no lo tenemos y ni lo sacamos a porcentuales todavía, pero digamos, casi del 2014 al 2017 son casi 60.000 pacientes extranjeros de todas las nacionalidades acá en Jujuy. El cónsul de Bolivia dice que el planteo de los funcionarios no es real. En este momento, te digo con mucha claridad, porque también lo sufrí yo, en calidad inclusive de diplomático, de que no existe una atención gratuita a los ciudadanos que vienen en calidad de turista. Y siempre hemos recibido quejas de que alguna gente como que vino en calidad de turista que se sintió mal, que simplemente no ha sido atendido por los hospitales públicos acá de Argentina, particularmente en la provincia de Jujuy. Abogados, médicos y sanitaristas plantean que la mirada no se debe poner en la rentabilidad, sino en que la salud es un derecho y que de avanzar en este proyecto el impacto podría ser múltiple. Toda vez que si se niega la atención a un paciente, vamos a suponer con una enfermedad infecciosa, por el solo hecho de no tener pagado un seguro, por el solo hecho de no tener algún instrumento habilitante para que lo atiendan, cosa que no ocurre hasta ahora, esto podría repercutir en la difusión de esa enfermedad. El médico también aseguró que lo que se debe reclamar es que se refuerce el sistema público de salud con mayor presupuesto. Sabrina Roth, Telesur, Jujuy, Argentina. Es tiempo de que hagamos una primera pausa, pero al regreso conversaremos sobre un pueblo que ha tenido que abandonar su hogar tradicional tras la guerra para refugiarse en la Franja de Gaza y hoy en día están viviendo una de las peores crisis humanitarias de la historia. No se aparten, ya venimos. Estamos de regreso. Naciones Unidas ha expresado recientemente su profunda preocupación por la decisión de Estados Unidos de suprimir $65 millones en ayuda humanitaria para la Agencia de Apoyo a los Refugiados Palestinos. El director y portavoz, además, de la Agencia de Gaza, Matías Esmal, advirtió que esta decisión tendría consecuencias catastróficas para los refugiados palestinos, pues ellos necesitan urgentemente asistencia humanitaria continua. Así que en el siguiente trabajo vamos a contarles cómo esta situación dificulta específicamente la atención sanitaria de todo este grupo de refugiados. Vamos a ver. Estados Unidos es nuestro mayor benefactor. Así pues, todos nuestros servicios se ven amenazados por esta grave reducción. Me preocupa primeramente que podamos continuar con la distribución de alimentos en abril. Tenemos que pagar ahora para la próxima ronda de alimentos y luego para los 4 últimos meses del año. Actualmente no tenemos los fondos para mantener los centros de salud, nuestras escuelas, etc., así como otros servicios, por lo que es una crisis muy grave para nosotros y necesitamos con urgencia que Estados Unidos reconsidere su decisión. De lo contrario, que contemos con otros fondos, pues habría consecuencias catastróficas si esto no se cumple. Unos 5 millones de refugiados palestinos viven en 58 campamentos reconocidos en la región. Los campamentos se ven aquejados por la pobreza, el hacinamiento, el alto desempleo, las malas condiciones de vivienda y la ausencia de infraestructura. La mayoría de ellos dependen de la Agencia de Apoyo a los Refugiados Palestinos para sobrevivir. Esto incluye comida, agua, vivienda y atención médica. Mohamed Abu Ismail, un refugiado del campo de Al-Chati en la Franja de Gaza, describió con sus propias palabras cómo se vería afectada su vida sin la ayuda de la agencia. Si se suspenden los fondos de las agencias, no podremos proporcionar a nuestros niños alimentos y atención médica. No habrá escuelas para que asistan nuestros niños y terminarán en las calles. Preferimos estallar frente al enemigo israelí en lugar de vivir así. La semana pasada, la Agencia de Apoyo a los Refugiados Palestinos anunció el lanzamiento de una campaña mundial de recaudación de fondos de emergencia para suplir el déficit presupuestario consecuencia del retiro de la asistencia de Estados Unidos. Definitivamente, pondría en peligro el futuro de más de 500.000 estudiantes que asisten a las escuelas de la agencia en los territorios palestinos, así como en Jordania, Siria y Líbano.
Asimismo, evitaría que 150 clínicas de atención primaria continúen proporcionando a los pacientes los servicios de atención que estos requieren. Ante esta realidad, el gobierno israelí se pronunció hace unos días y manifestó que en la Franja de Gaza no existe crisis humanitaria alguna. Asegura que la situación no es tan mala como, a su juicio, tratan de mostrar algunos. Este anuncio es desmentido por el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Nicola Ladenov, quien asegura que Gaza está al borde de un hundimiento total y de convertirse en una catástrofe humanitaria. Estoy trabajando proactivamente para encontrar dinero para sustituir el fondo recortado por Estados Unidos y optimizar los gastos para evitar eliminar los servicios ofrecidos. El representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo asegura que también están solicitando recursos para poder subsistir con la crisis humanitaria existente en el enclave costero. Estamos solicitando una suma de $800 millones estadounidenses. Creemos que esta cantidad representa lo básico que necesitamos para prestar servicios a 560.000 refugiados palestinos desplazados y que tuvieron que pagar un precio terrible en Siria por la guerra desde el 2012 cuando estalló la violencia ahí. También nos permite brindar servicios muy necesarios para 1,9 millones de refugiados palestinos en Gaza. La pésima situación que enfrentan los habitantes y refugiados en la Franja de Gaza se agudiza cada día más, y es que hace unos días se conoció que la principal y única planta de electricidad que operaba en el hemisferio dejó de funcionar por falta de combustible, siendo la escasez de energía otro factor que agrava la situación. Considerando que los 2 millones de residentes de Gaza reciben solo alrededor de 4 horas de electricidad al día, la operatividad de los hospitales se dificulta. La desnutrición en los niños y adultos es otro de los factores por la cual se considera que Gaza atraviesa una crisis humanitaria. Según la Organización Mundial de la Salud, un total de 54 personas perdieron la vida en 2017, como el pequeño Ahmed, joven que murió esperando para recibir la autorización por parte de Israel para ser evacuado de Gaza y recibir tratamiento médico. Según un estudio del Centro Palestino para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, de los pacientes que piden permiso para ser tratados en Israel o Cisjordania, el 80% son pacientes oncológicos, que hasta julio de 2017, de unos 547 pacientes, solo el 57% de ellos se les permitió cruzar el paso militar de Erez entre Gaza e Israel para ser atendidos. En 2017, 28 personas perdieron la vida debido a la violencia del ejército israelí sobre Gaza, mientras que 1.181 resultaron heridas. A estos datos hay que sumar las muertes por suicidio que se han disparado tras la última ofensiva israelí, que en 2014 cegó la vida de 1.500 civiles, incluyendo más de 500 niños y niñas, y arrasó la Franja de Gaza. La situación de la guerra y bloqueo no solo lleva a la calamidad y al empobrecimiento de la población, sino que alimenta la reproducción de epidemias que los médicos no pueden controlar por la falta de insumos, así como los altos niveles sanitarios en mal estado. El enclave costero sufre un férreo bloqueo del régimen israelí y gran parte de la población requiere ayuda urgente. Los gazatíes se han visto afectados por el deterioro de las condiciones humanitarias, con solo unas pocas horas de energía al día y carencia de agua potable. El bloqueo ha hundido la economía de la franja y ha impedido que los ciudadanos de la zona puedan disfrutar de derechos básicos como la libertad de circulación o acceso a un trabajo, a la salud y a la educación. Ante esto, la ONU ha estimado que la franja de Gaza está a punto de ser inhabitable. Es sumamente preocupante la situación de los miles de ciudadanos que viven allí y sumado a esto, el pasado mes de febrero, el ministro de Sanidad palestino, Asraf Qudra, anunció el cierre de 19 centros médicos que atendían a más de 60.000 personas en esa zona por falta de electricidad. A propósito de este tema, al regreso revisaremos cómo podemos ayudar ante una crisis humanitaria como esta. Ya venimos. Estamos
Estamos de regreso. En el bloque anterior revisamos la complicada situación que están viviendo los refugiados en la Franja de Gaza, y es que ante una crisis humanitaria muchos gobiernos donan importantes cantidades de dinero que solo beneficia a algunos. Pero hay miles de personas que siguen requiriendo lo básico: agua, cobijo, medicina, alimentos y un lugar seguro para vivir. En este panorama son muchos los aportes que se pueden socorrer ante una crisis humanitaria. Vamos a mencionar algunos. Es necesario crear un cambio profundo. Para esto, las entidades internacionales deben hacer frente ante las violaciones de los derechos humanos. Es imprescindible evitar los conflictos o bloqueos entre naciones. En situaciones de conflicto, el más afectado es la gente, quienes padecen las consecuencias sociales, y por tal motivo es mejor que se evite. Alza tu voz por las personas obligadas a huir. Actualmente nos encontramos ante la crisis migratoria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Decenas de millones de personas se han visto obligadas a arriesgarlo todo para huir de terribles conflictos, desastres y de la pobreza. Sin embargo, al emigrar se encuentran con fronteras cerradas, hostilidad, discriminación, abusos. Aboguemos en favor de los desplazados. Crear un nuevo modelo humanitario que sea capaz de implementar estrategias reales y viables para responder ante las crisis y desastres de las poblaciones. Con una ayuda adecuada ante un posible bloqueo, las comunidades y sus miembros pueden proteger más vidas y recuperarse más rápidamente. Científicos japoneses han dado un nuevo paso en materia tecnológica y de salud con la creación de piel electrónica. Esto se trata de un dispositivo que permite monitorear algunos indicadores de la salud. Vamos a ver de qué se trata. Científicos de la Universidad de Tokio han desarrollado un dispositivo de 1 milímetro de grosor que puede monitorear datos importantes de la salud, como temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria. Asimismo, el monitor ultra delgado, que se puede pegar directamente al cuerpo, tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes. Una innovación que podría permitirles a los profesionales de la salud un monitoreo constante no invasivo de pacientes que se encuentren en cama, lejos de casa o no tengan familiares cercanos a sus residencias. A su vez, piel electrónica podría hacerles recordar a los pacientes que tomen sus medicamentos con tan solo el toque de la palma de la mano. Según investigadores, este avance no solo es un gran aporte a la atención médica, sino a otros campos como el deporte. Y para quienes siempre nos preguntan cómo pueden volver a ver Guía tu Cuerpo, aquí vamos a dejar un clip con unos sencillos pasos que ustedes pueden seguir para poder ver cualquiera de nuestras emisiones, e incluso van a poder descargarlas desde sus equipos. Así que siéntense frente a su computadora o a su teléfono y sigan estos pasos. Para ver más, ingresa a www.telesurtv.net. Ubícate en la página principal de nuestro portal web. Haz clic en la parte superior a la opción Videos. Una vez allí, haz clic en la opción Programas. Aquí podrás apreciar toda nuestra programación. Al deslizar la página del portal web hasta la parte inferior, podrás ingresar al programa Guía tu Cuerpo, donde finalmente podrás seleccionar cualquier emisión del informativo saludable de Telesur y disfrutarlo donde te encuentres. Y llegamos al final. Nuestras redes sociales quedan siempre a su disposición para que nos mantengamos en contacto. Se las voy a recordar. En Twitter estamos como @guiatucuerpo1, la mía es @DanielaTelesur y nuestro correo electrónico es guiatucuerpo@telesurtv.net. A propósito del tema que estuvimos tratando hoy, es imposible no recordar a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo que el sufrimiento de unos es provocado por la ambición de otros. Y eso es lo que está pasando con los ciudadanos palestinos. Un placer haber estado con ustedes. En nombre de todo el equipo de Guía tu Cuerpo, despedimos. Feliz día.